Hoy vamos a hablar de un joven endemoniado, Este milagro se relata en los tres evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Lo encontramos en los tres. Y los tres coinciden con el mismo contexto. Y es un contexto muy importante en el misterio de Jesús, que es la transfiguración de Jesús en ese monte alto con tres de sus discípulos más cercanos. Ese día Jesús decide subir con Pedro, Jacobo y Juan, y ocurre un evento sin precedentes en el misterio de Jesús que presenta y muestra lo que estaba escondido en el ministerio de Jesús, en la persona de Jesús como un ser humano, y es su divinidad. Allí, por un breve lapso de tiempo, esos tres discípulos ven algo que no se puede describir humanamente, y es como el Hijo de Dios no solamente es hombre, sino también es Dios. Y esa transfiguración revela de alguna forma a ellos la divinidad de Jesús. Y después de ese evento, del cual no vamos a predicar hoy, porque ya habrá un sermón para eso, el Padre, al ver esa naturaleza divina del Hijo transfigurada allí, dice unas palabras desde el cielo que son muy importantes para entender este milagro, y es: este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre vuelve a repetir lo mismo que dijo en el bautismo de Jesús, pero añade algo: a él oíd. Estad atentos a lo que él tiene que decir, escuchad lo que él dice. Y sin duda el relato de Marcos, de los tres evangelios, es el que más desarrolla este milagro después de la transfiguración. Y como les dije, esto tiene mucho sentido porque muy probablemente fuese Pedro el que relató este suceso a Marcos, que lo escribió. Y por eso hay detalles únicos de un testigo presencial de la transfiguración y después del milagro que Jesús hizo con este joven endemoniado. Vamos a la lectura del texto bíblico, son bastantes versículos, así que vamos a leerlo atentamente, ¿sí? De seguido. Marcos 9, del 14 al 29, dice la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vamos a la interpretación del texto bíblico al completo. Y en este caso voy a hacer una excepción porque voy a empezar por la última sección y después vamos a ir en orden del texto bíblico. El motivo de empezar con la sección final que acabamos de leer, este género no sale sino con oración y ayuno, es porque este texto en particular tiene ciertas controversias que debemos explicar. La décima sección sería: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarle fuera, y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, escribe la Reina Valera del 60, y la NBI dice: sino con oración, y no pone esa parte final. El motivo es, hermanos, que nosotros tenemos una Biblia que recopila diferentes manuscritos antiguos de cuando se copiaron los textos originales. Ahora,
cuando Reina Valera tradujeron las Escrituras, había muchos menos manuscritos encontrados de la Biblia que en el siglo XXI hoy en día. Ese es el motivo por el que algunas Biblias no coinciden en algunos fragmentos del texto bíblico y nos ponen un serio problema diciendo, bueno, ¿qué escribió y qué no escribió el autor original? Se han encontrado suficientes manuscritos del Evangelio de Marcos más próximos a la escritura original que demuestran que la sección es este género con nada puede salir sino con oración y termina ahí la frase. Realmente, si y ayuno es un añadido o no, técnicamente es un misterio. No podríamos concluir sí o no, pero sí vemos que no coinciden. Y por lo tanto tenemos que ser prudentes en cuanto al texto bíblico. Realmente, el significado del texto no cambia en absoluto como le voy a explicar hoy, salvo que alguien quisiera hacer una doctrina específica sobre este texto diciendo que el ayuno es una capacidad o facultad especial que necesitamos para expulsar demonios particulares. Ese sería el problema de la interpretación de este texto. Aludir que cuando ayunamos tenemos un tipo de poder especial o autoridad especial para expulsar demonios de fuerte rango o que están muy arraigados en la persona. Mire, para proponer el ayuno como una práctica buena para el cristiano, no hace falta acudir a este texto bíblico. Tenemos muchos textos bíblicos que nos invitan a ayunar al Señor. Ahora, sabiendo eso, sería un error hacer doctrina de esta sección, en primer lugar, como le he dicho, porque no podría acreditar que realmente Marcos escribió y ayuno. Hay una duda razonable. Y segundo, porque no se puede olvidar que este milagro se relata en 3 evangelios. 3 evangelios hablan de lo que Jesús dijo. Vamos a ver el resto y a ver si podemos averiguar qué es lo que está presidiendo en el pensamiento de Jesús cuando responde a sus discípulos. Si vamos a Mateo y a Lucas, encontramos que Lucas no escribe absolutamente nada de este asunto en la casa cuando los discípulos le preguntan a Jesús después. Pero Mateo sí. Ahora, ¿qué escribe Mateo? Vamos a Mateo 17, 19 al 21, en la Reina Valera del 60. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y decimos, anda, ¿se repite la misma frase en Mateo que en Marcos? Bueno, el problema es doble. Porque los textos más antiguos de Mateo, la sección entera, pero este género no sale sino con oración y ayuno, tampoco aparece. Es decir, lo más probable es que algún copista a lo largo de los siglos añadiese y ayuno en Marcos y un copista posterior tomara esa sección y la añadiese entera a Mateo. Eso es lo más probable en este texto bíblico. Sin embargo, ¿qué tenemos claro que Jesús dijo a la luz del Evangelio de Mateo? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a sus discípulos? Por vuestra poca fe. Eso es lo que dice Mateo. ¿Y qué dice Marcos? Este género no sale sino con oración. Eso lo tenemos claro al menos, ¿verdad? Eso sí lo dijo. Bien. Poca fe y este género no sale sino con oración. ¿Cómo conciliamos entonces el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos cuando están expresando 2 frases aparentemente diferentes de Jesús ante una misma pregunta? La realidad es que es una misma respuesta, hermanos. Es la misma respuesta. Mire, el que tiene poca fe, ora poco a Dios. ¿Usted sabía esto? El que ora poco a Dios es porque tiene poca fe en Dios. Nadie jamás oró mucho a Dios sin tener fe. El que ora mucho a Dios es porque tiene mucha fe en Dios. Esa es la enseñanza que Jesús nos quiere mostrar en esta sección. Y esa es la doctrina fundamental que debemos entender en esta mañana. Dicho de otra forma, dime cuánto oras a tu Dios y te diré cuán grande es tu fe. Hay gente que piensa que la fe cristiana es hacer demostraciones públicas y ostentosas de cuánto yo creo en Dios, de cuánto yo tengo fe en Dios. Mire, ¿le cuento un secreto? ¿Quieres saber la fe que un hombre tiene en su Dios? No mires a su boca, mira a sus rodillas y ahí lo sabrás.
El mundo espiritual no se derrota con artificios públicos y pomposos de demostración de fe pública. Se derrota en el secreto, en el clamor y ruego a nuestro Dios en el secreto. ¿Por qué Dios querría respaldarme a mí en público cuando ni siquiera reconoce mi voz en el secreto? Al que se escucha su voz en el trono de la gracia y aun los ángeles reconocen dicha voz es porque acude allí habitualmente. Es decir, la falta de fe y la falta de oración son exactamente lo mismo. Si oro poco es porque tengo poca fe en Dios y poca fe de que Él pueda responder o acudir con su gracia y misericordia. Si oro mucho es porque tengo fe que Dios va a contestar, responder y oír mis oraciones. ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos por orden a las secciones del texto bíblico. Primera sección, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Se entiende muy bien esta sección en base al contexto que acabamos de decir. Jesús sube al monte con 3 discípulos, pero el resto de los discípulos se quedan debajo del monte. ¿Y qué empieza a ocurrir allí? Bueno, que una multitud se congrega alrededor de los discípulos de Jesús. Cada vez que el ministerio de Jesús va avanzando y es más reconocible por las multitudes, la gente no solamente identificaba a Jesús, sino también a sus discípulos. Y si veían algún discípulo de Jesús, decían, bueno, el maestro debe estar con ellos. Y comienza a convocarse una multitud debajo de esa montaña, esperando y buscando dónde está el maestro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde está Jesús? ¿Queremos ver algún milagro? ¿Queremos escuchar alguna enseñanza de Jesús? Si están los discípulos de Jesús aquí, su maestro también debe estar aquí. Jesús los deja temporalmente solos debajo de ese monte y solo se lleva a 3 de ellos. Pero al regresar se encuentra con una gran multitud. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy de esta sección del Evangelio? Bueno, principalmente, ¿cuál es nuestra labor como discípulos de Jesús en el reino de los cielos? Nuestra labor como iglesia, nuestra labor como discípulos del Maestro, es convocar a una gran multitud de personas. ¿Para qué? ¿Para que nos vean a nosotros? No. ¿Para que nos escuchen a nosotros? No. ¿Para hablarles de nosotros? No. Para que nuestro Maestro llegue y les hable Él. Nosotros invitamos a las personas para que escuchen de Cristo y a Cristo. Ese es nuestro propósito como iglesia, que escuchen la voz de Dios. Porque la orden del Padre, si recuerdan en ese monte, ha sido, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Por eso predicamos la palabra de Dios, porque no es nuestra. El apóstol Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo crucificado. No predicamos nuestro mensaje, no predicamos nuestra verdad, no predicamos sobre nosotros mismos, predicamos a Cristo, la verdad de Dios, la revelación de Dios al ser humano. Por lo tanto, a lo máximo a lo que aspiramos como discípulos de Jesús es que la gente oiga a nuestro Maestro y no a nosotros mismos. Ese es el propósito de un verdadero discípulo, convocar a gente para que escuchen a mi Maestro. Te predico a Cristo porque Él puede transformar tu vida. Te predico a Cristo porque Él transformó mi vida. Te predico a Cristo porque es mi Señor, mi Salvador y mi Maestro. No tengo nada más importante que hacer ni que decir. Es Cristo quien puede cambiar tu vida, no yo. El discípulo tiene, por lo tanto, la misión que tuvo Felipe con Natanael. Ven y ve. Sin embargo, como vemos en esta sección, la tarea de convocar gente no es sencilla. No es sencilla, porque el texto nos dice que ya hay conflicto, hay disputa, hay problemas. Hay ahí un altercado entre los escribas y los discípulos de Jesús. Cuando hay gente, hay problemas. ¿Usted sabía esto? Somos un problema andante. Así somos los seres humanos. Sin embargo, ahora Jesús desciende de la montaña y la escena cambia completamente. Los discípulos atareados sin saber qué resolver los problemas de la gente enfadada porque los discípulos no saben responder a los problemas que ellos tienen. Llega Jesús, todos fijan su mirada en Cristo y se llenan de emoción y expectativa y saludan a Jesús. Cuando empiezan los problemas, las discusiones, los conflictos y las inseguridades, acude siempre a Cristo. Deja de mirar lo que tienes enfrente y comienza a mirar lo que tienes arriba.
Cristo es el que puede cambiar una situación y encauzarla para la gloria de Dios. Segunda sección. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? La pregunta de Jesús tiene un propósito particular en este texto. No piense que Jesús pregunta esto porque no sabe cuál es el problema que están viviendo. Recuerde, como le he explicado en varias ocasiones, que Jesús, a lo largo de su ministerio, utilizaba preguntas, silencios, milagros o sermones con un propósito e intención particular. La pregunta no demuestra que Jesús no lo sepa, sino que tiene una intención al preguntar lo que ya sabe. Y como le digo, el motivo principal que Jesús utilice preguntas, respuestas, silencios, etc., es para tomar rápidamente el control de la situación. Y es algo que usted va a ver constantemente en el ministerio de Jesús. Lo primero que Jesús hace es poner en orden y en control cosas que están desordenadas por nuestra causa. Mire, cuando Jesús está encadenado y siendo interrogado por Poncio Pilato, el que está al control de la situación no es el procurador romano, es Cristo allí encadenado. Cuando Cristo es llevado ante Herodes, que empieza a preguntarle, haz algún milagro, alguna cosa, muestra algo, el que está al control de la situación no es Herodes, es Cristo. Cuando Cristo es llevado a un madero, sentenciado a muerte por crucifixión, el que está al control de la situación es Cristo, y no los soldados ni los fariseos que estaban allí presentes. Tal es el control de Cristo, incluso en la cruz del Calvario, que es Él quien decide entregar su espíritu. Es Él quien decide cuándo termina su obra. Es tremendo. Cristo siempre está al control de todo. Siempre está a los mandos. Cada cosa que Jesús hacía en su ministerio tiene un propósito divino y un interés para despertar la fe verdadera y tomar el control de toda situación. Jesús lo hace en este caso por medio de una simple pregunta. Qué sabio es Jesús, ¿verdad? Mire, hay muchas veces que nosotros queremos tener el control de la situación, ¿verdad? Si algo nos gusta es tener el control, sea de una situación, de una persona o de una conversación. Queremos llevar las riendas. Eso nos hace sentir seguros de esa situación. Y eso es un error. Mire, nosotros no hemos sido llamados por Dios para tomar el control de nada ni de nadie, sino para que Dios sea el que tome el control. Es Él el que tiene que tomar el control de la situación, no nosotros. De nada sirve que yo quiera imponer mi autoridad o imponer mi control sobre una situación si la intención no es que Dios se lleve la gloria, sino que me la lleve yo. Por eso es Dios quien debe presidir, ordenar y establecer su control en su pueblo, no nosotros mismos. Nosotros somos esclavos de nuestro Señor. Un esclavo no toma el control de nada, ni es dueño de absolutamente nada, sino que es propiedad de alguien. Jesús hace esta pregunta a sus discípulos para que se resuelva cuál es el problema que está pasando allí de forma rápida. ¿Cuál es el alboroto que ha sucedido en ese momento? Jesús les permite a las personas que expliquemos cuál es el problema. Él ya lo sabe, pero nos brinda la oportunidad de que podamos explicarlo nosotros. Y esto es fundamental, porque Jesús nos demuestra cuál es la forma más eficaz de resolución de conflictos entre dos personas o grupos de personas. Al brindarle a los discípulos que den explicaciones de cuál es el problema y de lo que está pasando allí, primero, Jesús les permite que ellos mismos valoren y reflexionen de dónde ha surgido dicho problema o controversia, de dónde ha surgido dicho alboroto, de dónde se ha provocado dicho conflicto. Y por otro lado, Jesús al preguntar cuál es el problema, se ubica como la solución del problema. ¿Qué es lo que está pasando? Ya ha llegado Jesús, calma. Hay tormenta, calma. Ha llegado Cristo para solucionar el problema. Con una simple pregunta, nada más comenzar, Cristo ya ha tomado el control de la situación y todos están mirándolo a Él. La sabiduría de Dios no solamente es un atributo de Dios, es una persona, el Hijo de Dios manifestando su sabiduría y su conocimiento de cómo gestionar conflictos entre personas. Tercera sección.
Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Lucas 9:38 nos explica además que este joven era el hijo único de este padre, el único hijo. Y por tercera vez en el Evangelio vuelve a ocurrir un caso como la viuda de Naín, como Jairo y su hija, y este hombre con un hijo único. Podría concluirse, en base al relato del Evangelio, que Jesús, el hijo único del Dios Altísimo, tenía cierta predilección por hacer milagros a hijos únicos de padres. No se puede entender como una coincidencia este relato. 3 veces, y curiosamente, si se fijan, los relatos con más texto en el Evangelio y con poder asombroso de Jesús y misericordia son con hijos únicos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con todo esto? Bueno, que Dios, como Dios Padre, otorga su poder sobrenatural y total a su Hijo único. Que Dios, como Padre, se complace en su único Hijo Jesús. Y que Jesús lo expresa de esta forma por medio de milagros a hijos únicos de padres. Ahora este padre le explica cuál es la necesidad que él tiene y por qué esta necesidad ha desencadenado en un problema. Recuerda algo muy importante, escúcheme bien. Los problemas siempre surgen de necesidades. Los problemas siempre surgen de una necesidad. Piense en cualquier problema, conflicto o disputa que usted haya tenido con otros o que otros hayan tenido con usted. Y si se fija bien, siempre nace de algún tipo de necesidad. Siempre hay una necesidad que se manifiesta después como un problema. Dicho de otra forma, los seres humanos somos expertos en generar problemas por la insatisfacción que tenemos de resolver nuestras necesidades. Este padre es sincero, porque el problema de la disputa que los discípulos tienen con los escribas en ese momento nace de una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Bueno, la necesidad que este padre tiene es que su hijo sufre una patología muy extraña. Un demonio lo deja mudo al chico y además lo hace convulsionar y sufre los mismos síntomas que se podrían describir para una persona que tiene epilepsia. ¿Se dan cuenta? Es la misma descripción de diagnóstico de una persona con epilepsia. Lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Algunos comentaristas bíblicos afirmarían aquí que es lo que sufre realmente, una epilepsia. Yo no estoy de acuerdo. El texto dice que el demonio provoca esa epilepsia o esos síntomas como de epilepsia. Lo que hay aquí es un problema espiritual. Lo que hay aquí es una posesión demoníaca que toma al muchacho, que lo deja mudo y que da un diagnóstico natural de una persona con un brote de epilepsia. Ahora, después de la descripción de la necesidad, mi hijo padece esto. Ahora viene el problema, y también lo explica el padre muy bien. Los discípulos de Jesús no son capaces de echar fuera el demonio para que el chico deje de sufrir este problema o necesidad. Y aquí surge la controversia, porque los discípulos de Jesús habían sido capacitados por Jesús mismo para echar fuera demonios. Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarles de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 6:12-13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Sin embargo, estamos ante un caso muy extraño. Los discípulos de Jesús, solos sin el maestro, intentan expulsar el demonio, pero no son capaces. Cuarta sección. Y respondiendo él, Jesús, les dijo: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Traédmelo». Considero desde mi punto de vista que es un error al leer esta sección interpretar que Jesús está hablando solamente a sus discípulos, que es un reproche a la incredulidad de sus discípulos que no son capaces de echar y expulsar un demonio del muchacho. Y el motivo por el que no creo que la respuesta de Jesús solamente sea a sus discípulos es por lo que él dice. Dice, oh generación
incrédula. No, oh discípulos, no. Generación incrédula abarca a todas las personas allí presentes, a toda la generación a la que Cristo había sido enviado siendo hombre. Jesús está rodeado de incredulidad. Es una reflexión, un aviso de Jesús a la incredulidad de toda esa generación, a la incredulidad del ser humano. Por una parte tenemos a la multitud de personas que están allí quejándose, ¿verdad? Ellos se quejan diciendo, los discípulos de Jesús no son capaces de echar fuera el demonio, pero ellos no se atreven a orar por el enfermo. Se quejan de que otros no son capaces. ¿Y ellos? ¿No son judíos? ¿No creen en Dios? ¿Acaso no podían orar a Dios para que Dios liberase al muchacho? Se quejan de lo que otros no son capaces de hacer, pero ellos no están dispuestos a hacerlo. Incredulidad en la multitud. También incredulidad en los escribas. Se sabe la ley de memoria. Ellos conocen y saben cómo Dios obra de forma sobrenatural en la ley de Moisés. Sin embargo, no son capaces ni de aplicar una sola palabra de esa ley que saben de memoria. También hay incredulidad en los escribas. ¿En el Padre? Bueno, el Padre mismo va a reconocer que no tiene fe suficiente en ese momento para poder creer que Dios puede liberar al muchacho. ¿El Hijo? El Hijo sigue en ese estado de opresión y posesión demoníaca y no hay libertad en él. Y los discípulos de Jesús también. Pese a haber sido investidos de poder por parte del Maestro, están siendo incapaces de expulsar al demonio. ¡Oh generación incrédula!, dice Jesús, al ver a su alrededor tanta incredulidad. Y además recuerden que viene del monte de la transfiguración. ¡Oh qué contraste ese! En el que el Hijo de Dios muestra su gloria en un breve lapso de tiempo y ahora baja debajo del monte a ver cuán incrédulo es el ser humano. Y quizás alguno de nosotros pensamos al leer el texto, sí, la verdad, David, qué menudo desastre, ¿verdad? Esta gente tan incrédula, esta gente viendo milagros y ahora no creen, los discípulos con dudas, la multitud viniendo sin creer absolutamente nada. Te hago una pregunta. ¿Qué crees que exclamaría Jesús hoy al ver nuestra generación? Cuando leí este texto y meditaba en él, vinieron a mí las mismas palabras. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Verdad? No somos mejores que ellos. Somos iguales que ellos. Torpes, incrédulos, orgullosos, limitados y necios. Pero gracias a Dios que Cristo todavía está con nosotros, ¿verdad? Después de esto, después de esta exhortación pública, de esta queja solemne de Cristo ante la situación de incredulidad, dice una orden: traédmelo. Vamos a ver qué pasa cuando las huestes del infierno y los demonios están delante del Hijo de Dios. ¿Qué crees que va a ocurrir cuando un espíritu inmundo ejerce autoridad en un ser humano, pero es presentado delante de aquel que es una autoridad superior sobre ese espíritu? Hay gente que le tiene mucho miedo a los demonios. Bueno, fíjese el estado de este chico. Desde luego es muy desagradable ver lo que es capaz de hacer un demonio en una persona, cómo la deteriora y le quita toda su dignidad humana. Pero créeme, hay alguien al que tienes que temer mucho más que a los demonios y al príncipe de los demonios. Y es aquel que aplasta y derrota a los demonios. Los demonios ante Cristo tiemblan, huyen y se esconden. Las tinieblas ante la luz de Cristo se disipan y se esfuman. La muerte ante el autor de la vida es derrotada. La incredulidad ante el autor y el consumador de la fe desaparece. A ese tenemos que temer. Todo es posible cuando Cristo dice: traédmelo. Todo puede ocurrir entonces. Hay esperanza en Cristo. Oh generación incrédula, escéptica, conformista, humanista, sincretista y racionalista, hay esperanza. En Cristo tenemos esperanza. Cristo sigue salvando vidas hoy. Cristo sigue transformando vidas hoy. Y hasta que Él regrese en juicio a esta tierra, sigue soportándonos.
Cuán grande entonces es la misericordia de Dios y cuán grande es su amor. Quinta sección. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Segunda pregunta de Jesús. Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense lo que hace el demonio. En cuanto es convocado para estar delante de Jesús, empieza a manifestar su control sobre el muchacho. El chico comienza a manifestar su comportamiento habitual cuando el demonio se activa. Y esto es muy habitual. En cuanto los demonios se ven incomodados por una fuerza y autoridad superior, su única posibilidad es intentar llamar la atención y generar confusión y miedo. Jesús hace su segunda pregunta en este texto. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y como le he dicho, Jesús sabe perfectamente la respuesta, pero quiere invitar al Padre a la reflexión. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Por un lado, Jesús está llevando a este padre a recordar todo el sufrimiento y todo el tiempo que su hijo lleva en este estado y la complejidad de la necesidad que tiene este muchacho. Lo lleva a ese punto. ¿Hace cuánto que le pasa esto? Por otro lado, la multitud también puede escuchar que esta situación es muy compleja y que merece un tratamiento especial de parte de Cristo para que haya liberación. Noten que el Padre dice que este joven sufre esta posesión desde que es un niño. Y aquí no voy a evaluar cómo es que un niño puede llegar a sufrir una posesión demoníaca, ni por qué. ¿Saben por qué no lo voy a hacer? Porque el texto no lo dice. A veces somos osados. Queremos decir más de lo que Dios nos revela en su palabra. Yo no puedo explicarle cómo es posible que un niño, desde niño, esté poseído por un demonio, porque Dios no me lo explica. Por lo tanto, le puedo decir que eso ocurre, pero no sé por qué ni cómo ocurre. Ahora, lo que sí nos muestra la palabra de Dios es que el chico, desde niño, está poseído por un demonio. Este padre de hijo único está totalmente implicado y preocupado por su hijo. Le dice a Jesús literalmente: ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Este padre no ve la dolencia de su hijo como algo externo a él, sino como algo propio, suyo. Qué buena actitud de intercesión la de este padre por su hijo, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo oramos a Dios por otros? Una cosa es orar diciéndole a Dios: Señor, ayuda a mi hermano que está pasando por algún problema o por aquel problema, o por esa enfermedad, o por esa circunstancia, ¿verdad? Una cosa es orar por él. Otra cosa es orar por nosotros. Ayúdanos. Un día predicaremos sobre el Padre Nuestro. Jesús ordena siempre a orar como cuerpo, como pueblo, por nosotros, no por mí solamente, ni por él, por nosotros. Identidad de cuerpo, de reino, de iglesia. Te propongo lo siguiente. Cuando ores por creyentes en otro lugar del mundo, que están sufriendo persecución, problemas, deja de orar diciendo: Señor, ayúdalos. Y comienza a orar: Señor, ayúdanos. Tú y yo somos parte de ese cuerpo, ellos también. Eres miembro de la misma iglesia de Jesucristo. Si un miembro se duele, todos nos dolemos porque somos parte de un mismo cuerpo. Mire, si persiguen a un creyente en Libia o en Nigeria, como está pasando a día de hoy por causa de su fe en Jesucristo, me están persiguiendo a mí y están persiguiendo a Cristo. Señor, ayúdanos entonces. Si hay un solo creyente en este mundo dudando de su fe en Cristo, de su vida en Cristo, con problemas serios, queriendo apartarse del camino del Señor, me está pasando a mí. Señor, ayúdanos. Somos iglesia, somos uno en Cristo. Ante cualquier problema,
cualquier ataque, cualquier sufrimiento o situación de la Iglesia de Jesucristo en este mundo, la oración adecuada es: Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, ayúdanos. Si quieres aprender a orar de esta forma, te invito a que leas el capítulo 9 de Daniel y cómo el profeta intercede por el pueblo siendo parte del pueblo y asumiendo los pecados del pueblo como suyos propios. Daniel 9 es un buen ejemplo de cómo orar de esta forma. Sexta sección. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Qué interesante esta sección, ¿verdad? Ahora se entiende mucho mejor la pregunta de Jesús: ¿desde cuánto tiempo sufre esto? Al recordar todo lo que ha vivido ese muchacho a los ojos de este padre, mire, recordar lo que ese chico había sufrido en su vida, para este padre, para su incredulidad, es un jarro de agua fría. Porque si lleva tantos años viviendo en este estado, parece imposible que ahora de repente no siga viviendo en ese estado. La razón y la incredulidad dicen: es imposible, ¿verdad? Piense por un instante en este padre, que sus recuerdos sobre su hijo es más tiempo endemoniado que libre. Es más tiempo revolcándose sobre la tierra, echando esparadrajos, tirándose al fuego, tirándose al agua, que como una persona cuerda. Esos son los recuerdos que este padre tiene de su hijo. Lleva más tiempo viviendo con un demonio que con su hijo. Es lo que él recuerda, es lo que él ve todos los días. Y Jesús lo lleva a ese punto, a esa memoria, a lo que ha vivido durante todo ese proceso de posesión demoníaca. Y como le digo, ante la incredulidad, esto parece un jarro de agua fría. ¿Por qué Jesús entonces le hace semejante pregunta a un padre que parece con muchas dudas acerca de lo que Cristo puede hacer por él? Porque Jesús es un incitador, un provocador, un avivador. ¿De qué? De la fe verdadera, de la sola fe en Él. Jesús despierta fe allá por donde Él pasa. Para la razón es imposible, pero para la fe en Cristo todo es posible. ¿Se dan cuenta? Jesús es un jarro de agua fría para la razón y el intelecto humano, pero es fuego caído del cielo para el carbón de la fe. Y aquí está el secreto de la respuesta de Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué clase de respuesta es esta de Jesús? Jesús, como siempre, le acaba de dar la vuelta a la tortilla. Este padre, al ver que los discípulos no pueden echar fuera el demonio, al ver que su hijo lleva en ese estado un montón de tiempo, se acerca a Jesús y se fijan: si puedes, haz algo por mi hijo. Se acerca con un montón de incredulidad y dudas, como una acción desesperada, a ver si Jesús puede hacer algo más que sus discípulos. Jesús le responde: no se trata de si yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Se trata de si tú crees que yo puedo hacerlo. Esa es la respuesta de Jesús. Y ahí está la fe. Ahí está la fe verdadera. Esa es la definición de fe en Dios. Mire, no se trata de que Dios pueda hacerlo o no pueda hacerlo. ¿Me oíste? Claro que Dios puede hacerlo. Dios lo puede hacer absolutamente todo. Él es todopoderoso. Ten por seguro que Dios puede hacerlo. La pregunta es: ¿tú crees que Dios puede hacerlo? El problema no está en Dios, está en mi incredulidad. El problema está en el hombre, nunca está en Dios. La fe rompe la barrera, salta, corre y se aferra a Dios, superando la incredulidad. Mi razón me dice que no. Mis sentidos me dicen que no. Mi contexto me dice que no. Mi conocimiento humano me dice que no. Mi experiencia me dice que no. El mundo me dice que no. Satanás me dice que no. Todos dicen no. Yo digo no, pero la fe en Cristo me dice sí. Sí, sí, Dios puede.
Dios puede, Dios puede. La fe es valiente, la razón es cobarde delante de Dios. Donde la razón no está dispuesta a saltar, donde no está dispuesta a llamar, donde no está dispuesta a buscar, ni clamar, ni humillarse, ni entregarse. La sola fe en Dios salta, llama, busca, clama, se humilla y se entrega a Dios. Salta al vacío. Clama por misericordia, llama por auxilio, busca por gracia, insiste por misericordia. La fe es para valientes, la fe es para violentos, para osados, para audaces. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa es la fe. Deja de pensar en el siguiente paso y salta. Salta y aférrate a Dios. La fe de este padre es tan sincera que dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, no sé cuánta fe hace falta para que el muchacho sea libre. Yo creo, pero si me falta algo, pon tú lo que me falta. Así es la fe de sincera. Señor, no sé lo que tengo, no sé lo que puedo poner delante de tu altar, pero pon tú lo que falta. Pero Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. No vivimos por vista, vivimos por fe. Cuán preciosa es la fe entonces en Dios. La fe que proviene de Dios. Séptima sección. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Se acabó, se acabó. La conversación entre Jesús y este padre ha propiciado que la gente comience a agolparse, a ver qué es lo que Jesús puede hacer. Y la solución de Jesús es drástica, rotunda y clara. Yo te ordeno. Nosotros oramos en el nombre de Jesús, porque es su poder. Jesús ordena por sí mismo porque es Dios. Yo te ordeno, fuera. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús sabe tanto de este chico que descubre una nueva dolencia que el padre no sabía. El chico no solamente se quedaba mudo, se quedaba sordo por culpa del demonio. Y Jesús lo revela en ese momento. Espíritu mudo y sordo, sal de él. Se le cierran las puertas abiertas de este muchacho a este demonio para siempre. Se acabó. Es una orden no puntual, sino definitiva. Cristo ha sellado, guardado, preservado y protegido a este chico bajo una orden inquebrantable dada a este espíritu inmundo, que jamás podrá volver a entrar en el muchacho. Se acabó. Nunca más. Se acabó. Si Dios te ha libertado de las garras del pecado, del infierno de tu vida, del tormento de los demonios, no es para que vuelvas a esa condición. Nunca más. Se acabó. ¿Me oíste? Se acabó. Ese es tu pasado, no tu presente ni tu futuro en Cristo. Se acabó. Nueva vida en Cristo. Este demonio ya no puede volver al muchacho. Sé libre en Cristo hoy y para el resto de tu vida. Esta es la obra de Cristo por el pecador. Octava sección. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, se murió. El demonio sabía hablar. ¿Se dan cuenta cómo clama y gime? Al chico lo dejaba mudo, pero el demonio sabía hablar. Jesús ha ordenado al demonio que salga. Y el demonio, aunque no desea obedecer la orden, no tiene más remedio que obedecer la orden superior. Sal y tienes que salir. Por última vez en su vida, este joven es sacudido con violencia. Por última vez en su vida, hay una manifestación de esa posesión demoníaca en el muchacho. Qué poca dignidad tienen las huestes del infierno, ¿verdad? Porque está derrotado, pero aún así quiere hacer daño. ¿Se dan cuenta? Cuando un enemigo es derrotado, si es honorable, reconoce su derrota, se rinde y deja de luchar. Cuando un enemigo es derrotado, pero es arrogante y no tiene ningún tipo de honor, es traidor, ladrón, engañador, mentiroso y sin ningún tipo de escrúpulo,
aunque es derrotado, intentará hacer el mayor daño posible en su derrota. Por eso, a los enemigos de nuestra alma, la carne, Satanás y el mundo, se les combate sin cuartel. Mire, metafóricamente hablando, a veces nosotros, los creyentes, queremos sentarnos a una mesa de diálogo con Satanás y el pecado. Nos sentamos a esa mesa a dialogar, a hacer un armisticio. Bueno, te dejo un poquito, pero no me moleste. Hacemos esas cosas, metafóricamente hablando, ¿verdad? Mire, con el pecado no se dialoga en nuestra vida, ¿me oyó? No hay ningún diálogo. Con el pecado no se llega a ningún acuerdo de paz. No hay ningún acuerdo posible entre el espíritu y la carne. La radicalidad de la vida cristiana en una vida de santidad es troncal y fundamental en el mensaje del Evangelio. A los deseos pecaminosos, a la carne, no se alimenta ni siquiera de pan y de agua, se la mata de hambre. De hambre. ¿Sabes por qué? Porque si no la mato, me mata ella a mí. El pecado quiere matarte, no es tu amigo. El pecado quiere destruirte. Quiere separarte de Dios. Quiere alejarnos de nuestra comunión con Dios. Ofender a Dios. Mira, cuando Satanás nos tienta a pecar, a veces sentimos que somos los protagonistas de esa situación. Voy a hacer esto y lo voy a mantener oculto. Bueno, voy a hacer esto, pero no es tan malo. ¿A quién le importará? Nos creemos que Satanás tiene mucho interés en nosotros. Por eso se ocupa tanto de nosotros con tentaciones diversas. Mira, Satanás usa al ser humano para usar y tirar. ¿Lo sabías esto? No somos tan importantes en la historia. Satanás nos usa para ofender a Dios. Eso es lo que él quiere. Nos usa y nos tira. ¿Recuerdas a Judas Iscariote? Bueno, Satanás usó a Judas como un juguete. Como un juguete. Por su codicia, Judas vendió su alma al diablo. Pero Judas no acabó rico, ni acabó respetable por los hombres. Acabó muerto y suicidándose. De usar y tirar. Por eso, a los demonios no se les dialoga, se les combate. El demonio es expulsado y el joven queda en un estado de inconsciencia tan contrario a lo que solía manifestar que dice, se ha muerto, está muerto. Todo se detiene de repente. El chico se queda tieso como un palo y la gente comienza a pensar, lo ha matado, se ha muerto. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Mira, nos hemos acostumbrado tanto al pecado en nuestra vida que pensamos que si nos alejamos del pecado, nos moriremos. Que no habrá vida después de dejar eso atrás. Que ya no seré el mismo. Que todo va a cambiar. Y sí, todo va a cambiar para la gloria de Dios. Este milagro muestra que todo cambia con Cristo. Ten por seguro que si dejas ese pecado que atormenta tu alma, algo va a morir en ti, tu carne. Y eso es justo lo que necesitamos. Que muera todos los días. Este chico, toda su vida tan ligado y vinculado a este demonio, parece que no puede sobrevivir cuando el demonio ya no está en él. Su vida se ha conformado tanto a la influencia y posesión demoníaca, se ha relacionado tanto con ese problema que está viviendo, que pareciera que el problema es su identidad. Que el pecado es su identidad, que ese es su estado permanente y que no puede vivir si no está en ese estado permanente o en ese pecado. Así hace el pecado en nuestra vida. Creemos que es parte de nosotros, que es parte de nuestra identidad. Ahora el demonio es expulsado y el chico parece que no puede sobrevivir. Pero no te equivoques, el pecado no te da la vida, te da la muerte. Nunca olvides eso. El pecado nos mata, nos consume y nos destruye por dentro y por fuera. ¿Quieres saber quién te da la vida? ¿Quieres saber quién te puede dar vida en abundancia? Novena sección. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. El chico podía vivir sin el demonio. Podía vivir mucho mejor sin el demonio. No necesitaba del demonio para vivir. Necesitaba ser enderezado por Cristo en su nueva vida en Cristo para poder vivir. Cristo lo toma de la mano y lo levanta. Lo que el demonio tumbó,
lo que el demonio zarandeó, lo que el demonio sacudió y destrozó, lo que el pecado pisoteó, ahora es tomado por Cristo y puesto en pie. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La iglesia de Jesucristo no es una iglesia que se levanta por sí mismo porque seamos gente noble y reputada. No somos intelectuales, no somos orgullosos religiosos, no somos levantados por hombres, ni por papas en Roma, ni por denominaciones de hombres, ni por doctrinas de hombres. La iglesia de Jesucristo éramos endemoniados, ciegos, sordos, cojos, pobres y muertos espirituales, lo vil y lo menospreciado de este mundo, pecadores, sí, pecadores, una panda de pecadores que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, moribundos, hambrientos, necesitados, mendigos, inmóviles, pero que Dios, por su gracia y por su misericordia, por medio de Jesucristo, nos enderezó, nos puso en pie para su gloria. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Si estoy en pie, es porque Cristo me levantó. Si sigo en pie, es porque Cristo me sostiene. Si puedo caminar, es porque Cristo me hizo andar. Si sigo caminando, es porque Cristo me guía, me dirige y ordena cada uno de mis pasos. Si puedo ver, es porque Cristo me dio la vista. Si sigo viendo, es porque he puesto mi mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Cristo me salvó y me sigue salvando todos los días. Estoy en las mejores manos posibles y es en las de Dios. Ten por seguro que si la salvación de mi vida dependiese de mí, estaría en el mundo hace muchísimo tiempo. Pero gracias a Dios que nuestra salvación no depende de nosotros. Yo no soy mi Salvador, Cristo es mi Salvador. Aleluya. No me mantengo firme en mi fe porque tenga mucha fuerza ni porque tenga mucha audacia. Me mantengo firme en la fe porque el Todopoderoso me ha agarrado de su mano y no me va a soltar. Esa es la fe. Vivimos en Él y por Él. Él me ha agarrado fuerte y no me va a soltar. Aplicación de este sermón. He ido aplicando el texto a lo largo de toda la interpretación, pero quiero quedarme con un detalle muy importante. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Uno de los principales problemas que afrontamos como sociedad, los seres humanos en general, y también la iglesia evangélica actual en general, es haber asumido y creído una mentira como verdad. Y esa mentira es que somos buenos o que no somos tan malos. Mire, no somos buenos. Somos de todo menos buenos. Lo que nosotros somos pecadores. Eso es lo que nosotros somos. Y sé que cuando se dicen estas cosas desde un púlpito, a alguno le rechinan los dientes. ¿Sabes por qué nos molesta tanto que se nos diga que somos pecadores? Porque somos tan pecadores y tenemos tanto orgullo de pecador que cuando nos dicen lo que somos, nos molesta. Así somos los pecadores. Los seres humanos nacemos en pecado. Pecamos porque somos pecadores. Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Desde niños somos como un buey desbocado, como una oveja descarriada. Mucha gente afirma que la primera palabra que un niño dice es mamá o papá. Y el motivo es que la fonética es muy sencilla. Mamá y papá es fácil de aprender para un niño, ¿verdad? Mire, yo no sé cuál fue la primera palabra que dije,
pero sí sé la primera palabra que recuerdo que dije. ¿Saben cuál fue? Mío. Mío. ¿Verdad? Me acuerdo muy bien de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque vivimos en un mundo que nos dice, confía en ti mismo, apuesta por ti mismo. Tú eres tu mejor proyecto. Cultiva tu cuerpo, tu mente, tus estudios, tu trabajo, tu vida. Tú eres lo más importante en tu vida. Duda de todos, pero nunca dudes de ti mismo, ¿verdad? Eso es basura. Eso es basura. Eso alimenta nuestro orgullo y pone una barrera enorme en la fe en Dios. Eso es basura, es egocentrismo. Y que lo diga este mundo, bueno, es más o menos entendible, porque el mundo está como está, en manos de Satanás. Pero que lo diga la Iglesia es una vergüenza. El mensaje del Evangelio nunca presentó el mensaje o la idea de que confiemos en nosotros mismos, jamás. No lo encontrarás aquí. Precisamente, el mensaje del Evangelio nos muestra todo lo contrario. No hay nada menos bíblico que decirle a un ser humano que confíe en sí mismo en lugar de Dios. ¿Quieres vivir cercano a Dios? ¿Quieres vivir una vida espiritual? Entonces no te fíes de ti mismo. Fíate solamente de Dios. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué Dios me dice que me fíe de Él y no de mí mismo? Jeremías responde, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Sabemos esos textos, ¿verdad? Los sabemos de memoria, los tenemos bien aprendidos y sin embargo, cada día que me levanto por la mañana, lo primero que hago es levantarme en mis propias fuerzas, en mi propia autosuficiencia, confiando en mí mismo. ¿Y desde cuándo me pasa eso? Desde que soy niño. ¿A ti también te pasa? ¿También sufres de esa enfermedad? ¿También estás atormentado por el demonio del orgullo y la vanidad? Mire, yo no me puedo vestir de Cristo si no me he despojado antes de mí mismo. Nos despojamos del viejo hombre para vestirnos de un nuevo hombre en Cristo. Si me fío de Dios, es porque no me fío de mí mismo. Si me fío de mí mismo, es porque no me fío de Dios. No es compatible una cosa con la otra. Y ese es el punto. Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos qué implica el hacerlo. Si yo te digo hoy, fíate de Dios, confía en el Señor, tú dices, amén, sí, yo quiero fiarme más de Dios. Sí. La orden completa es, fíate de Dios y deja de fiarte de ti mismo. Eso es lo que Dios nos dice. La ordenanza completa es ahí. Lo que tenemos que hacer, como siempre, y lo que no tenemos que hacer. Cuando hago lo que tengo que hacer, escúchame bien, no cuando sé lo que tengo que hacer. Cuando hago lo que tengo que hacer, entonces dejaré de hacer lo que no tengo que hacer. No hay nada más antinatural para la carne humana que confiar en Dios en lugar de mí mismo. Bendito Evangelio. Bendito reino de Dios. La palabra de Dios no es comparada con un abanico, ni con una palmadita en la espalda, sino con una espada de 2 filos. ¿Nunca has pensado en eso? La palabra de Dios tiene una doble función: matar y traer vida al mismo tiempo. Cuando Dios nos habla, nos mata y nos da vida al mismo tiempo. Mata la carne, vivifica el espíritu. El contraste maravilloso de la obra de Dios en el ser humano. Mata y resucita. Podría afirmar entonces, esta mañana, que deseo de parte de Dios a todos nosotros que salgamos muertos y vivos de este culto. Muertos en nuestra carne, vivos en nuestro espíritu, para la gloria de Dios. El chico quedó como muerto. Muerto a su vida pasada, vivo en una nueva vida en Cristo.